Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Desde su asiento en la cafetería de la terraza junto al lago, el presidente del Consejo Estudiantil de Allecant Academie, Suma Secan, miraba distraídamente, con la barbilla apoyada en las manos, el rostro de la chica que tenía delante, ocupada en masticar un trozo de tortita. ¿No quieres un poco, Suma? Tal vez habiéndose dado cuenta de que él la observaba, ella levantó la vista y le ofreció un tenedor. Estoy bien. De verdad. La chica, con su esponjoso pelo rizado, sus bonitas gafas posadas en el puente de la nariz, y su pequeña estatura y esbelto cuerpo, era Febronilla Ignatovich. Aunque no lo pareciera, era la mejor luchadora de Allecant, la bruja de los principios fundamentales, Epairen. En términos de nivel general de lucha, se decía que Allecant era la más débil de las 6 escuelas de Asterisk. Había múltiples razones para ello, pero la más obvia era el efecto negativo del agudo faccionalismo. Los alumnos de las clases prácticas estaban prácticamente rodeados de varias facciones y, en la mayoría de los casos, la voluntad de su facción primaba sobre sus propios deseos. Del mismo modo, eran los jefes de facción quienes decidían quién participaría en las batallas oficiales de rango, o incluso si alguien podía participar en primer lugar. Es más, incluso un buen rendimiento en la fiesta rara vez bastaba para obtener una valoración positiva, ya que la mayoría de los individuos en posiciones de poder en Allecant valoraban más el desarrollo de nuevas tecnologías y armas que el crecimiento o el rendimiento de los propios estudiantes. Dadas esas circunstancias, era casi imposible motivar a los alumnos en las clases prácticas, y Allecant era famosa por la brevedad de los plazos de matriculación de sus estudiantes. Lo más habitual era probar suerte rápidamente 3 veces en la fiesta y graduarse lo antes posible. Había estudiantes que iban a la universidad, pero eran una clara minoría. Y así, Allecant estaba mal visto tanto por los entusiastas de la fiesta como por los corredores de apuestas. Incluso tenían un dicho: no hay nada más poco fiable que las clasificaciones oficiales de Allecant. Incluso Suma, el propio presidente del Consejo Estudiantil, consideraba mucho más fiables las clasificaciones no oficiales de los sitios de aficionados Exapancien y Odroerir. Pero incluso en Allecant, con su jerarquía única, el puesto de número 1 ocupaba un lugar especial. Como representante de toda la escuela, simbolizaba su máxima fuerza. Ni la preocupación por mantener el equilibrio de poder ni el habitual regateo entre facciones prevalecían sobre esta posición. Solo alguien que realmente hubiera demostrado ser el más fuerte de Allecant podía asumir el manto de número 1. Y la cara de esa escuela, la strigue más dura de Allecant, estaba en ese momento masticando una gran tortita con una mirada totalmente impasible. Puede que fuera la más poderosa de la escuela, pero la miraras por donde la miraras, parecía más bien un animal pequeño e indefenso. ¿Por qué tenía que comportarse y ser tan egoísta precisamente hoy? Sí, su posición podría haber sido meramente simbólica sin ninguna autoridad real, pero Suma seguía siendo el presidente del Consejo Estudiantil. Por derecho, no debería haber estado holgazaneando en un lugar como este el día del partido por el campeonato del Lindbolus, no con la competición a punto de empezar en cualquier momento. Sin embargo, circunstancias ajenas a su voluntad habían forzado el asunto. Febronilla era un preciado prodigio de la facción Matusalén, que se dedicaba a trabajar en las teorías básicas de la ingeniería meteórica y las leyes naturales del maná. En Allecant, los estudiantes que participaban en las clases prácticas ocupaban un estatus inferior al de los de las clases de investigación. Sin embargo, a pesar de pertenecer al primer grupo, Febronilla se había ganado un estatus privilegiado dentro de Matusalén gracias a sus habilidades extremadamente raras. Dicho esto, mostraba una dedicación ejemplar, rara vez hacía valer su individualidad y se dedicaba tranquilamente a las tareas de investigación que se le asignaban sin quejarse, salvo una vez al mes, cuando hacía alguna petición egoísta y se negaba a transigir. Por ejemplo, podía hacer peticiones incomprensibles como: quiero ir a comer cotelet de anillo o somal trafel o stolfrito marrón chantilly, o quiero ir a jugar al morris de los 9 hombres a 30.000 metros de altura. A veces,
incluso hacía peticiones triviales como quiero leer mi libro o solo quiero echarme una siesta. En cualquier caso, si no podía cumplir su capricho mensual, se ponía extremadamente irritable, una perspectiva que Matusalén trataba de evitar a toda costa. Suuma podía entender por qué. Cuando Febronilla se ponía gruñona, no se sabía lo que podía hacer. Él lo entendía personalmente, hasta un punto doloroso. Después de todo, fue su hermana Chitous, antigua presidenta del Consejo Estudiantil y ahora popular comentarista de la festa, quien había buscado a Febronilla para Allecant. Suuma conocía a la chica desde hacía años. Esta vez, su petición era Más bien de bajo nivel, quiero comer tortitas en un café con vistas al lago. El problema, sin embargo, era el añadido, con Suuma. Por supuesto, él no estaba obligado a responder a la petición de Matusalén. Mero testaferro o no, era el presidente del Consejo Estudiantil, y ese título conllevaba cierto grado de poder oficial. Sin embargo, también era cierto que quería mantener buenas relaciones con cada una de las facciones de la escuela. Puede que Suuma fuera un tanto mediocre como investigador y como presidente del Consejo Estudiantil, pero se enorgullecía de su capacidad para negociar con cada una de las distintas facciones y encontrar un término medio entre sus intereses, a menudo contrapuestos. Desde hacía algún tiempo, la dinámica de poder en Allecant giraba en torno a la oposición. Entre las facciones de Ferrovius y Pigmalión, por un lado, y Tenorio, por otro. Pero ahora, las tornas estaban cambiando. Tenorio había perdido a su representante, Hilda Jane Rowlands, y Ferrovius, la mayor de todas las facciones de Allecant, se había desunido desde que su antigua jefa, Camilla Perato, dimitió. Pygmalion había logrado algunos resultados encomiables en el Involus, pero era demasiado pequeño para influir en el conjunto de la escuela. Así que Matusalén, que siempre se las había arreglado para conservar su propia posición, simplemente no podía ser descuidada. Por eso Suuma se encontraba ahora mirando fijamente a Febronilla mientras ésta daba otro bocado a su ración de tortitas. «Tienes crema en la cara, Febronilla», dijo. «¿Dónde?» «En tu mejilla derecha». «Ah, yo lo cojo». «No te muevas». Mientras él extendía un pañuelo, Febronilla entrecerró los ojos como un gato feliz. No era de las que mostraban muchas emociones, pero estaba claro que sentía un afecto especial por Chitous. Quizá por eso también parecía bajar la guardia con Suuma. Parecía lógico, al menos. No estaba del todo seguro. Bueno, debería poder llegar a tiempo para la ceremonia de entrega de premios. Era costumbre que los presidentes de los consejos estudiantiles de las 6 escuelas de Asterisk asistieran a la ceremonia de entrega de premios de cualquier torneo de la festa. Algunos, como Simblow, solían enviar apoderados, pero Suuma no tenía el descaro de intentar algo tan flagrante. Con eso en mente, dirigió su mirada al lago exterior, cuando un transbordador anclado en el muelle cercano estalló en un mar de llamas. Se quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron de par en par. Afortunadamente, los pasajeros aún no habían subido a bordo y la tripulación saltó rápidamente al lago para escapar de la conflagración. Sin embargo, entre los gritos y chillidos de los turistas, una explosión tras otra sonaba en la distancia. Apresurándose a salir a la terraza, se encontró con una marioneta autónoma de gran cuerpo que le resultaba familiar, sosteniendo un arma y sembrando la destrucción. «Arde. ¿Qué hace eso aquí?» «No, para. ¿Qué demonios estás haciendo?» Cualquiera que hubiera visto el Fénix sabría que Arde era propiedad de Allecant. Si la marioneta arrasaba la ciudad, la responsabilidad no recaería solo sobre los hombros de Suuma, la propia escuela, y probablemente incluso Frauenlob, no serían inmunes a las críticas. Se precipitó hacia él, ordenándole en tono severo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, pero entonces la marioneta se volvió hacia él, mirándole en silencio. Solo entonces cayó en la cuenta. La máquina podía parecerse a Arde, pero era algo totalmente distinto. Además, si se fijaba bien, vio que no estaba sola. Había 5 en total cerca, quizá más, dadas las explosiones que estallaban por todas partes. ¿Se fabricaban en serie? Pero nadie. No. No se lo creería. La persona encargada de desarrollar el Arde era Ernesta Cune, la jefa de Pygmalion. Junto a Magnum Opus, era una de las mentes más dotadas de Allecant y una de las mayores alborotadoras. No sería nada sorprendente que hubiera producido más unidades entre bastidores. La marioneta que miraba fijamente a Suuma debió de decidir tratarlo como un objetivo de combate, porque de repente levantó su lux tipo martillo por encima de su cabeza. ¡Wow! Suuma podía ser un genestella, pero pertenecía a la clase de investigación, no a la práctica. No tenía entrenamiento de combate, y era imposible que pudiera luchar contra una marioneta del nivel de Arde.
El martillo se balanceó hacia abajo con una velocidad tremenda, solo para ser bloqueado fácilmente cuando una nueva figura apareció frente a él. Febronilla. Habiendo recibido el golpe con la mano derecha, sostenía abierto un grueso libro con la izquierda. ¿Qué estás haciendo? No estaba claro si se dirigía a Suma con ese comentario o a la marioneta autónoma. Sin embargo, era obvio por su tono de voz que estaba de muy mal humor. Después de todo, su deseo, quiero comer tortitas con Suma en una cafetería con vistas al lago, había sido interrumpido sin contemplaciones. Febronilla apretó el martillo Lux con la mano derecha y luego golpeó ligeramente a la marioneta en el pecho, como si llamara a una puerta. Al momento siguiente, todo su cuerpo desapareció sin dejar rastro. ¿Acaba de reescribir las leyes del movimiento de Newton? La habilidad de Febronilla, la habilidad de Peyron, consistía en controlar las leyes de la física. La segunda ley del movimiento de Newton establecía simplemente que la masa y la aceleración determinaban la magnitud de cualquier fuerza, pero Febronilla la había ajustado para que incluso pequeñas cantidades de masa y aceleración pudieran dar lugar a una tremenda cantidad de fuerza. Y eso no era todo. Parecía que también había alterado la tercera ley: para cada acción, siempre hay una reacción igual. De lo contrario, su pequeña mano se habría hecho papilla. ¿Te importa no interrumpir?, murmuró. Febronilla siempre hablaba en tono interrogativo, independientemente de la ocasión o de a quien se dirigiera, como si quisiera sugerir que aún había muchas cosas que no entendía del mundo. Pronto, las marionetas restantes se reunieron a su alrededor. Y sin cambiar lo más mínimo su expresión, Febronilla pasó la página del libro que llevaba en la mano izquierda. Estaba en blanco, o mejor dicho, todo el libro estaba en blanco. Parecía que utilizaba las páginas para sus cálculos para componer nuevas leyes de la física. Pero no necesitaba una pluma, sus ojos bastaban para inscribir los cambios. En otras palabras, este libro en blanco era su arma y el medio de sus habilidades. Levantó la mano derecha y cerró el puño. En ese momento, las marionetas emitieron un sonido crepitante y se desmoronaron como una bola de papel. En poco tiempo, quedaron reducidas al tamaño de un guijarro, primero flotando en el aire y luego cayendo pesadamente al suelo. Dada la forma en que el objeto se clavó en el pavimento con un fuerte golpe, la masa debía de seguir siendo la misma. Suma ni siquiera podía empezar a adivinar qué leyes de la física se habían ajustado esta vez. Volvemos, Suma, dijo Febronilla, inclinando la cabeza hacia un lado y mirándole como si nada se saliera de lo normal. Por volver, sin duda se refería al café de la terraza, no a Yekant. Pero no era momento para eso. Las explosiones y los incendios seguían estallando por toda la ciudad. Tenía que averiguar qué demonios estaba pasando y, naturalmente, tenía muchas preguntas para Ernesta. Sin embargo, ahora mismo, no podía rechazar su petición. Ah. Está bien. La acompaño, dijo con un suspiro antes de seguirla. Todo tendría que esperar hasta que se cumpliera el capricho de Febronilla. No quedaban más clientes ni personal en el café, sin duda todos habían huido. Febronilla volvió a su mesa, entre las sillas desparramadas y volcadas, y se dispuso a consumir lo que quedaba de sus tortitas a medio comer. Si al menos hubieras entrado en la fiesta, mi trabajo como presidenta del consejo estudiantil sería un poco más fácil, refunfuñó Suma con resignación. Febronilla mordisqueó su comida, se la bebió y luego dijo: sabes que odio las peleas, ¿verdad? Sí, sí, lo sé, dijo Suma, con los hombros caídos. Por eso participaba tan poco en las batallas oficiales de rango. Además, Matusalén no estaba dispuesta a dejarla entrar en la fiesta de todos modos. Preferían utilizar sus poderes para avanzar en sus investigaciones antes que dejarla perder el tiempo en algo tan trivial como pelear. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse. Si se hubiera inscrito en el torneo, tal vez hoy estaría ella en la arena del campeonato. Las puertas del ascensor se abrieron a un espacio vasto y extenso. Era un campo hexagonal, tal vez calcado del escenario de la fiesta. En cada esquina había un pilar, cada uno de los cuales albergaba un ascensor. En cuanto Ayato y Saya salieron al campo, donde se celebraba el torneo ilegal Eclipse, una voz les llamó desde la oscuridad. Vaya, vaya, vaya. Así que tenemos un par de invitados no deseados. Al otro lado del campo, encaramado a los restos de un pilar derrumbado, había un hombre que los miraba a ambos con una leve sonrisa. La figura, con el rostro oculto tras una máscara y ataviado con la chaqueta de combate blanca que utilizan los combatientes de Eclipse, extendió los brazos mientras se ponía en pie. Pero ahora que estáis aquí, bienvenidos, Ayato Amahiri, Saya Sasamiya. Estaba pensando que me sentiría un poco solo al ver la desaparición de esta ciudad yo solo. Madiat Mesa, murmuró Ayato entre dientes apretados. La jefa del comité ejecutivo de la fiesta y antigua campeona del Fénix. Un luchador habitual en el Eclipse bajo la apariencia de su alias Lamina Mortis, y el usuario del Orga Lux el Raxanada.
El que había atormentado a la hermana mayor de Hayato, Haruka, su propia hija biológica. Y, ahora mismo, también era el líder de la Alianza de la Rama Dorada, empeñado en destruir Asterisk y, como resultado, infligir un dolor inimaginable a Jules, la querida compañera de Hayato. Estamos aquí para detenerte, dijo Hayato, activando el server esta. Un poco impacientes, ¿no? ¿Qué tal si disfrutamos primero del espectáculo? ¿Seguro que quieres ver cómo se desarrolla tu pequeño plan? No. Con un chasquido de dedos, Madiat convocó suficientes ventanas de aire para llenar el campo, más de las que Hayato podría contar. Y mostró en esas pantallas Kirin. Y Silvia y Claudia. En la ventana de aire señalada por Saya, se podía ver a Kirin entablando combate con Percival, mientras que Claudia estaba igualmente en plena batalla contra el Bardabaos. No solo eso, otras mostraban a oficiales de Stjarnagam enfrentándose a enormes franjas de Valiant, ocupados en destruir instalaciones por toda la ciudad. Estas son todas las imágenes en tiempo real de nuestras unidades Valiant. No hay necesidad de preocuparse. El trabajo de las marionetas es solo destruir cualquier ruta de escape y distraer a la guardia de la ciudad. En cualquier caso, parecía que el grupo de Claudia había alcanzado con éxito el Bardabaos. Menos mal. Al menos el primer paso había sido un éxito. Solo quedaba confiar en ellos para terminar el trabajo. ¿Oh? ¿Es ese Minato Bacamilla junto a la señorita Enfield?, dijo Madiat mientras miraba el vídeo, con la sorpresa evidente en su voz. Minato. ¿Cuándo habían tenido tiempo de llamarla? Pero no podía haber equívocos, era Minato luchando al lado de Claudia. Bueno, supongo que está en su derecho. Por lo que a mí respecta, puede hacer lo que quiera. El derecho. Así que es verdad. Tú estuviste detrás del accidente que mató a su padre, gritó Hayato furioso. Minato había perdido a su padre cuando un motor de cohete experimental en el que trabajaba supuestamente había funcionado mal y explotado. Hayato sospechaba desde hacía tiempo que la Alianza de la Rama Dorada estaba implicada, pero oír a Madiat admitirlo prácticamente. Sí, necesitábamos el motor cohete. Desesperadamente, dijo Madiat sacudiendo la cabeza. Fue decisión exclusiva de Barde provocar el accidente. Pero creo que sus acciones fueron lamentables. ¿Cómo te atreves? Las palabras de Madiat carecían por completo de emoción. Hayato sintió una nueva rabia en el estómago. Tener un desprecio tan absoluto por la vida humana. Nunca esperé que llegaras tan lejos a estas alturas del juego. Es imprudente, este plan tuyo, pero también es considerado. Es cierto que ahora mismo no podemos contactar con la señorita Orpelia. Pero veamos cuánto tiempo puede seguir así. Madiat desvió la mirada hacia otra ventana de aire, una que mostraba a Jules en el fragor de la batalla contra Orpelia. Era una retransmisión en directo del combate por el campeonato. Los dos contendientes estaban lanzando todo lo que tenían contra el otro, dando rienda suelta a sus habilidades. Jules estará bien. Todo lo que tenemos que hacer es terminar aquí antes de que ella termine allí. Hayato tiene razón. No dejaremos que se salga con la suya, añadió Saya, activando su Necraum y apuntando con el hocico directamente a Madiat. Ya veo. Así que las dos han venido a por mí, mientras que la señorita Enfield y sus compañeras van a por Barde. ¿Pero te das cuenta de que tenemos un tercer camarada? Por desgracia, no tenemos ningún Valiant con él, así que no tengo imágenes, pero me pregunto cómo van las cosas por su parte. Eso es. Correcto. Había tres cabecillas detrás de la Alianza de la Rama Dorada, Madiat Mesa, los Bardabaos y Dirk Everwine. Incluso si Hayato y Saya conseguían derrotar a Madiat y el equipo de Claudia era capaz de acabar con los Bardabaos, mientras Dirk permaneciera, no habría forma de detener a Orpelia. Se suponía que Ishiro estaba tras la pista del tirano, y sin embargo. Ah, eres un mal mentiroso. Tienes la verdad escrita en la cara. Madiat se rió mientras miraba a Hayato. Es un buen momento. Llamémosle para ver cómo está. Con esas palabras, sacó su móvil del bolsillo y abrió una nueva ventana de aire. TCH. Estábamos llegando a la parte interesante. ¿Y ahora qué? Más vale que sea importante. El joven pelirrojo al otro lado de la línea chasqueó la lengua, molesto. Desde luego que es importante, respondió Madiat con un teatral gesto de la mano. Barde y yo hemos recibido la visita de unos huéspedes inesperados. Estaba preocupado por ti, amigo mío. Ah, ya entiendo. Parece que tienes un pequeño lío entre manos. Pero no te preocupes. Nada fuera de lo normal por aquí. Excelente. Así que todo va según lo previsto. Así será, respondió Dirk alegremente, antes de cambiar su mirada llena de odio. Oye, Hayato Mahiri. Tu colega Yabuki estaba husmeando por ahí. Lo siento, pero no me ha encontrado. NGH.
Hayato no podía saber si el plan de Claudia se había filtrado de alguna manera o si Dirk se había escondido excepcionalmente bien, pero si Eizirou no podía encontrarlo, habría sido inútil incluso si Hayato y los demás hubieran ayudado. Yo no estaría tan segura, dijo Saya. No confío en Yabuki como persona, pero confío en sus habilidades. Te encontrará antes de que se acabe el tiempo. Ah. Ni siquiera tienes la cabeza bien puesta, ¿verdad? Dirk replicó condescendiente. ¿Dónde crees que estoy exactamente? En una aeronave. En el cielo. No importa lo que hagas, es imposible que llegues hasta aquí. En el cielo. Eso haría difícil para Eizirou localizarlo. Podría ser posible, pero en el poco tiempo que les quedaba. Maravilloso. Parece que te va muy bien. Me das envidia, interrumpió Madiat, aplaudiendo teatralmente. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Eh? ¿Y cuál es? ¿Por qué nos has traicionado cuando estamos tan cerca de cumplir nuestros objetivos? En contraste con las peligrosas palabras de Madiat, su tono de voz era ligero, su sonrisa inquebrantable. Uf, así que te has dado cuenta. Por su parte, Dirk no pareció inmutarse lo más mínimo, admitiendo la acusación sin vacilar. Por supuesto. Toda nuestra información nos decía que su grupo no tenía ni idea de nuestro verdadero propósito o paradero. Para que hayan actuado tan agresivamente en las últimas 12 horas, es natural sospechar de una filtración. ¿No estás de acuerdo? Para que lo sepas, no les di nada sobre Orpelia. Probablemente ella misma se lo dijo. Lo único que hice fue darles un par de pistas sobre dónde encontraros a ti y a Barde, dijo Dirk sin disculparse. ¿Qué significa eso?, dijo Saya, mirando fijamente a Madiat y Dirk, con las cejas levantadas en señal de sospecha. Solo gracias a la información que Dirk había proporcionado a Eizirou, Hayato y los demás habían podido localizar a Madiat y a los Bardabaos, e incluso después de confirmar su exactitud, no había podido deshacerse de la sospecha de que todo era una trampa. Pero parecía que los miembros de la Alianza de la Rama Dorada realmente se estaban volviendo contra sí mismos. Creía que los tres estábamos de acuerdo en la ejecución del plan, aunque cada uno tuviera una agenda diferente. Que tú trates de echarlo todo por tierra en esta coyuntura crítica, me resulta difícil de comprender, dijo Madiat, suspirando profundamente mientras se le caían los hombros. ¿Difícil de comprender? Sí, supongo que sí. Si alguna vez te hubieras molestado en comprender siquiera lo más mínimo sobre mí, habrías sabido que haría esto. Vamos, en lo que a ti respecta, Barde y yo no somos diferentes del resto, ¿verdad? Para ti, todos somos igual de inútiles. La voz de Dirk bajó aún más, su frustración emanaba a través de la ventana de aire. Y no era solo frustración. Hayato podía sentir claramente las negras profundidades de su odio, su repugnancia, su resentimiento, su ira y una hilera de otras emociones negativas arremolinándose a su alrededor. Escucha, Madiat Mesa. Sí, odio este mundo de mierda. Por eso me alié contigo y con Barde para destruirlo. Para obligar a todos los ganadores, incluidas esas inútiles fundaciones de empresas integradas, a arrastrarse por la inmundicia con el resto de nosotros. Para destruir el mundo. Así que ese era el objetivo de este joven, el famoso tirano. Hayato se convenció inmediatamente de la veracidad de sus palabras. Sintió, era el verdadero Dirk Everway. Pero te odio tanto como ellos. Te aferras al pasado, revolcándote en tus patéticos delirios y tu ira sin sentido. Tampoco me gusta mucho Barde, que siempre está mirando a nuestro mundo por encima del hombro, persiguiendo sus estúpidas fantasías. O Orpelia, huyendo de su maldita responsabilidad. O Percival, dejando que sus talentos naturales se pudran. O tú, Hayato Amahiri. Eres una monstruosidad y un maldito grano en el culo. El arrebato de Dirk no era emocional, pero tampoco hablaba con calma o con naturalidad, sino que esta diatriba fue pronunciada deliberadamente, con una pasión profunda y oscura. Si me hubiera callado, nada nos habría impedido ganar. Una victoria completa y total. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que gane alguien a quien odio. Y eso va para todos, incluido yo mismo. Me odio tanto como el resto de ustedes. Me pongo enfermo. Así que pensé en agitar las cosas un poco. Pero no se sientan mal. Si las cosas siguen como van, el plan seguirá funcionando, aunque no sea exactamente como pretendías. Puede que tú no consigas todo lo que querías, pero ellos tampoco. Ambas partes perderán. Sí, ya me has oído. Todos perderemos. Tú, yo, Barde, Hayato Amahiri, las fundaciones de empresas integradas, todos en este mundo de mierda. Todos acabaremos en un lugar desagradable y miserable, atrapados arrastrándonos unos a otros, sin que ninguno de nosotros gane nunca. Luego, en el más suave de los murmullos, Dirk terminó, y eso me hará sentir un poco mejor con todo esto.